Buenas, profe. Hola. Bueno, vamos a empezar nomás ya la clase para que también tengan receso antes de la parte teórica. Bueno, ¿qué pasó con el receso de tantos minutos? Y en lo posible vamos a tener un receso de 30 minutos si terminamos rápido. No, vamos a empezar antes, nada, justamente para que tengan receso entre la parte práctica 1 y la teoría. Vamos a empezar a grabar. Bueno, la clase de hoy va a ser la parte de análisis de carga. Ustedes ya vieron la semana pasada, tanto con la Inge Lorena como con el Inge Alfredo, lo que era la parte de introducción al cálculo, para qué nosotros estamos haciendo esto, qué es lo que vamos a aprender en... ¿Qué materia están? Uno. ¿Qué pasó, Lisandre? ¿Qué vamos a hacer en la parte de práctica de hormigón? Y también ya empezaron a recordar los conceptos de predimensionado de losas, todo lo que habían dado en tecnología del hormigón. Y ahora lo que hicieron es recordar un poco el tema de predimensionamiento, casos especiales, entre otros. Y de cargas. Para empezar tenemos que definir primero qué tipos de cargas hay en nuestra estructura de hormigón. Tenemos una clasificación de las cargas según distintos aspectos. Un aspecto sería según su origen. En esa subclasificación le tenemos a las cargas gravitacionales, que vendrían a ser las que actúan en consecuencia de la acción de la gravedad, como ser el peso propio, cerramientos, instalaciones, revestimientos. Nosotros mismos que estamos encima de la losa somos una carga gravitacional. El mobiliario, máquinas, vehículos, nieve. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque nos da la dirección de la carga. Como es una carga gravitacional, va a actuar para abajo, o sea, en vertical y para abajo. Lo que es carga de viento, como su nombre lo dice, son las que se originan debido al viento. Y como vieron ustedes en estructura de madera y metal, depende de cómo está actuando el viento. Si está actuando a barlovento, genera presión, y si está a sotavento, es succión. Y esas cargas son generalmente ya perpendiculares al plano que estamos analizando. Después tenemos las cargas sísmicas, que contemplan los desplazamientos del terreno de fundación, vendría a ser si hay terremoto o algún tipo de vibración. Las cargas naturales son las que se generan debido a líquidos, suelo, podría ser presión hidroestática o presión o empuje del suelo, como dieron en geotecnia, empuje pasivo, empuje activo, empuje de reposo. Nosotros no vamos a tocar tanto esta parte, pero es importante clasificar esa parte de las cargas. Después tenemos cargas por deformaciones impuestas. Esas cargas por deformaciones impuestas pueden ser producidas por el descenso local de una fundación, es decir, que se asienta una de nuestras partes de la estructura y genera un desplazamiento diferencial en el resto del edificio. Deformación excesiva de vigas o losas, que es lo que nosotros verificamos justamente para que no se deforme mucho nuestras vigas o losas, por eso predimensionamos y consideramos la flecha. Y también lo que podría ser debido a deformación por variación de temperatura. Ahora, según su tiempo de aplicación, se puede clasificar en estáticas y dinámicas. Las cargas estáticas actúan sobre los elementos sin variar su estado de reposo o varían demasiado lentamente que le podemos considerar invariables en el tiempo. Y después tenemos las cargas dinámicas, que son las que varían rápidamente en el tiempo y se clasifican en móviles e impacto. Móviles vendríamos a ser nosotros que estamos caminando sobre la estructura, y las impactos vendría a ser un choque o algo que golpeó fuerte nuestra estructura, que habían visto con la ingeniera Lorena en la introducción. Después tenemos la clasificación según su variación en el tiempo, que es la permanente, las sobrecargas de uso y las accidentales. Esta clasificación a nosotros nos interesa bastante,
debido a que esta clasificación nos da los coeficientes que vamos a estar analizando para lo que es la parte de la determinación de la carga actuante en la estructura. La norma española, que es la que vamos a estar utilizando en la parte práctica, tiene distintos coeficientes dependiendo de si es una carga permanente o una sobrecarga de uso. La carga permanente para nosotros, que vamos a estar analizando estructuras de edificaciones y casitas y todo lo que sea la parte del sistema viga, losa y pilar, son las que actúan en la vida útil estimada de la construcción. Por ejemplo, puede ser el peso propio, igualito que mi letra en la pizarra. Encerramientos también, por ejemplo, que sería para nuestro caso paredes. Después tenemos lo que es instalaciones, todo lo que cuelga de nuestra losa, la tubería de agua, la tubería de electricidad, todo eso también sería una carga permanente para nosotros. Y por último, los revestimientos, los pisos, el piso. Si nosotros somos multimillonarios y queremos poner mármol por todos lados, entonces eso también sería un tipo de revestimiento. Vamos un poquito acá, se me quedó ya sin mármol. Entre otros. Después tenemos lo que es la sobrecarga de uso. Las sobrecargas en sí son las acciones debido al uso del edificio. Pueden ser también debido a factores climáticos o a movimientos telúricos, que vendría a ser la parte sísmica. Entre ellos le tenemos a las personas que usan nuestros edificios, para que no haya discriminación. Después también le tenemos a los automóviles, que también pueden generar una sobrecarga. Ahí. Máquinas, no sé, somos super fit y tenemos una escaladora en nuestro edificio, en nuestra pieza, que sirve realmente para poner toallas porque nunca nadie usa. Pero en caso de gimnasio sí, tendrían que tener en cuenta esa clase de maquinarias. También tenemos la parte de la carga de nieve, en sismos, entre otros. Y finalmente las cargas accidentales son las que se producen debido a catástrofes o fenómenos naturales imprevistos. No sé, un torbellino gigante que vino y me hizo desastre la casa. Se supone que tiene que aguantar eso. O vino un auto, un señor borracho y chocó mi estructura. Entonces es una carga accidental. O un barquito vino y hizo puré mi puerto. Entonces esas son todas cargas accidentales. También puede ser que, no sé, mi termocalefón no consideré bien, no dimensioné bien y explotó. O la garrafa explotó por mal uso. Todo eso se considera como carga accidental. Y la clasificación final que tenemos es según su incidencia, que también es algo muy importante para nosotros. Existen las cargas concentradas y las cargas distribuidas. Para las cargas concentradas vamos a analizar cómo se distribuyen nuestros elementos superficiales y también cómo será la distribución de cargas en la parte de cargas distribuidas. ¿Alguna pregunta sobre la clasificación de cargas? Profe, accidentales puede ser, qué sé yo, se quema tu cocina o algo así. ¿Se quema tu cocina y explota tu garrafa? Sí, puede ser. Ahora, si se quema tu cocina, ya tendrías que tener en cuenta el tema de la exposición al fuego y todo eso. Cada clasificación de cargas nos indica, por así decir, un detalle sobre las cargas. Por ejemplo, según su origen, dijiste que era, creo que la forma de aplicación de la dirección, ¿verdad? Por ejemplo. Exactamente, eso nos va a develar cómo está actuando, si va a ser vertical, horizontal, inclinada. Y según la variación del tiempo, habías dicho que te daban los coeficientes, puede ser, ¿verdad? Que tenías que usar. También te da los coeficientes, lo que más, según su variación de tiempo, sí, eso nos da el coeficiente, según su tiempo de aplicación. Mi pregunta general es si es que cada clasificación nos da una información diferente nomás sobre las cargas en ese sentido. Se complementan. Ya. Por ejemplo, el peso propio va a ser una carga estática, va a ser una carga gravitacional primero, una carga estática del tipo permanente y dependiendo de cómo estás actuando, si estamos haciendo el peso propio de un pilar que apoya en la losa o el peso propio de la losa en sí, va a clasificarse como una distribuida.
Es como niveles que van entrando en nuestro análisis de carga. Entiendo. Gracias, profe. El motor del ascensor es sobrecarga o permanente. Sí, realmente el motor del ascensor tendría que considerarse ya como una carga como dinámica, porque cada vez que el ascensor frena o mueve, dependiendo del tipo de ascensor también, pues están los ascensores a pistón y el ascensor con caja de, ¿cómo se llama? La sala de máquinas. Entonces ahí tenés que ver cómo vas a clasificar ese movimiento que tiene al frenar y acelerar el ascensor. Piscina en la azotea. Es un lindo caso porque ahora está muy de moda el tema de piscina con como fondo infinito o borde infinito, no sé qué le dicen, que no se tiene un nivel menos y está en la azotea. Sería una sobrecarga por el tema del agua, ya que la piscina puede fluctuar su nivel y va a ser una carga distribuida. Pero tenemos que considerar la sobrecarga de la piscina, como dice Nara, es bastante interesante porque es mucho peso que se está actuando en la azotea, que tenemos que compensar de alguna manera, equilibrar el sistema de carga y transmitirlo bien hasta la fundación. Otra cosa parecida a la piscina es el tanque elevado, que también tenemos que tener en cuenta las fluctuaciones de nivel, porque no siempre el tanque va a estar lleno. No sé, a las 6 de la tarde a todo el mundo se le ocurre bañarse y el tanque se va vaciando un poquitito. Sí, cuando vas a colocar cargas muy grandes como piscina, tenés que considerar ya en el proyecto. O sea, los datos le tienen que pasar a ustedes, diseñadores, ingenieros, calculistas, para que tengan en cuenta. No es porque después tuve más plata y le voy a agregarle una piscina a mi edificio. Eso es una carga muy grande que no podés considerar muy a la ligera. Si la losa no está preparada, va a colapsar. Bueno, ahí Nara ya quiere hacer para su piscina, entonces ya se le preocupó. Muy bien. Vamos a ir a toda la piscina de Nara. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora en la primera parte de la clase práctica es analizar el sistema de carga de las losas en dos direcciones. Y después van a continuar con la ingeniera Paola, la parte de losas en una dirección y losas en voladizo. Como tenemos acá, está nuestro sistema de losa, viga y pilar. Nuestra losita se encarga de transmitir la carga a la viga, como vemos acá están todos actuando. Y luego, voy a cambiar de color. Ahí. Tenemos todo lo que está actuando y esa viga se encarga de transmitir a la columna y la columna a la fundación, o columna o pilar. Bueno, analizando lo que es la losa en sí. La losa en dos direcciones, como dice su nombre, va a transmitir la carga que le está actuando perpendicular a su directriz. ¿Me dice si se ve bien este color horrendo que agarré? ¿O no se ve? Sí se ve. Ahí está, me gusta. Bueno, esa carga perpendicular a la losa que está actuando, ella se encarga de distribuir superficialmente a sus lados y de ahí le pasa a la viga. Entonces es importante saber cómo está actuando esa carga, qué naturaleza tiene, si es una carga distribuida o una carga concentrada o una carga lineal, para saber su valor y su efecto en lo que es la losa en dos direcciones. Este es un ejemplo de cómo se transmitirían las cargas dependiendo de las condiciones de apoyo de nuestra losa. Por eso es importante definir, como definí en la clase pasada, cuáles son las condiciones de apoyo de su losa. Ya que un sistema apoyado transmite de una manera y un sistema que está con un empotramiento como que lleva más la carga hacia el empotramiento, que es más fuerte. Vamos a ver mejor esto en lo que es la parte de determinación de reacciones de la losa. Ahora es a modo de ejemplo nomás cómo este señor que se está parando acá va a distribuir su peso hacia este sector y hacia este sector, y también en alguna medida hacia los otros dos sectores de la losa S5 o L5. La primera carga que vamos a analizar es la carga superficial. La carga superficial ya actúa en kilonewton por metro cuadrado. Puede ser, como vemos acá en el ejemplo, unas cajas en el depósito que dice que tiene una densidad de carga igual a XX kilonewton por metro cuadrado. No sé, esto pesa 50 kilonewton por metro cuadrado. Entonces ya tenemos el valor de la carga actuante en la losa.
Ahora, ¿qué otra carga puede ser carga superficial en un edificio convencional? En esta losa de ejemplos, ¿qué otra carga puede ser considerada como carga superficial? El peso propio, exactamente, el peso propio es una carga superficial. Otra carga que puede ser considerada como carga superficial. Los pisos, exactamente. Piso. Después, encontré la función de escribir. Ahí está. El peso del piso serían los pisos. Ya consideramos, entonces vamos a considerar el piso, que sería el peso del piso. Otra carga podría ser cualquier tipo de revestimiento que tenga. Y mi losa también tendría esa naturaleza. Con esta carga podemos ya tener un copiatín de cuáles son las cargas. Cielo raso también, el cielo raso tiene una densidad por metro cuadrado, entonces va a clasificar también como carga superficial. Pero eso dependerá de cómo nosotros vamos a analizar su influencia. Como el cielo raso está actuando en toda la superficie, le consideraremos como una carga superficial. Para sacar su valor vamos a aprender un poquito más adelante. O sea, en una diapositiva más adelante. Bueno, después pasamos a lo que son las cargas lineales. Las cargas lineales, las más comunes son el peso de la mampostería. También le conocen tabique, paredes, como quieran llamarlo. O los cerramientos. Dependiendo de su naturaleza en sí, el valor va a cambiar. Si es una mampostería de ladrillo común, tiene un peso. Si es una mampostería de ladrillo hueco, tiene otro. Si es mamparas, tiene otro. Pero lo que nosotros hacemos es convertir este sistema que tiene cargas lineales por debajo de las paredes donde estaba pasando o sea, donde estaba apoyada la carga que actúa en las paredes, que en las zonas donde estaba apoyando en mi losa, la transformamos en una carga uniformemente distribuida, equivalente a la acción de este sistema de mampostería. ¿Cuándo evitamos esto? Cuando nosotros colocamos las vigas debajo de las paredes. Pero como nosotros no pudimos hacer ese arreglo en tecnología del hormigón de que todas las vigas tengan, o sea, todas las paredes tengan una viga de soporte, hay vigas o paredes que nos quedaron así. De repente una losa tiene ahí unas paredes medio perdidas ahí en el espacio-tiempo. Entonces esas cargas de pared vamos a tener que distribuirlas y convertirlas en carga uniformemente distribuida para analizar la losa en dos direcciones. Recordando que esa losa es la que distribuye su carga superficial a los bordes. Bueno, ¿qué también puede verse influido por o qué otro elemento de la estructura transmite su carga a través de las paredes y por ende a la losa? El techo, exactamente. Aquí tenemos generalmente nuestros tirantes que están apoyando en la mampostería. Entonces el peso del techo se transmite a los tirantes y los tirantes en su punto de apoyo le van a pasar a la pared. Entonces la pared va a tener un poquito más de carga aportante. Tenemos que convertir ese peso en una carga uniformemente distribuida. Los dinteles también pueden ser y las vigas también. En el caso de las vigas, si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema, acá vamos a hacer un ejemplo, que este es nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro primer piso, y es una casita de 2 plantas. Entonces aquí tenemos nuestra pared, y tenemos otra pared, y tenemos otra pared. Imaginemos que aquí está la cumbrera, entonces nuestro techo va así.
Si tenemos este tipo de techo, entonces el techo de tejas españolas o tejas francesas, lo que quiere, le va a transmitir su carga a mi mampostería y de mi mampostería para abajo. ¿Qué pasa cuando hay techo plano? Vamos a borrar esto. Cuando hay techo plano, ¿cómo nosotros hacemos el sistema de apoyo de ese techo plano? Ahí. Hay dos caminos posibles. Espera un ratito, Larisa, vamos a responder enseguida a tu pregunta. Continuando el tema de la simulación del techo plano. Si es un techo plano, vos podés apoyar de dos maneras el techo plano. Haces un sistema de pilares y vigas que atajen tu techo plano. Entonces las cargas de la mampostería, o sea, la mampostería no está apoyando el techo plano. Voy a ponerle otro color acá. Este techo que yo estoy haciendo apoyar en un sistema de vigas y pilares otra vez en el siguiente nivel, no transmite su carga a la mampostería. Entonces en este caso no voy a tener carga de techo. Pero hay algunos casos en los cuales se opta por no ponerle estos pilares. Entonces el sistema de vigas que le colocamos al techo plano está actuando sobre mi mampostería. Estoy inventando, están actuando sobre esta mampostería. Entonces esa mampostería realmente va a estar recibiendo carga del techo plano. Y ahí tendríamos que hacer lo que es mampostería armada. Y como dice Alicia, en ese caso las vigas me están transmitiendo carga. Ahora, retomando la pregunta de Larisa, que dice que las paredes que se usan para separar ambientes se consideran encima de la viga nomás ya. No siempre. Si la pared está sobre o cercano a la viga, entonces le pasamos su carga a la viga. Pero como en este caso, por ejemplo, hay una pared que no está cerca de la viga, hay una pared que está pisando en la losa, entonces el elemento que está resistiendo esa carga es la losa. Y hay que hacerle la transferencia a la losa. ¿Se entendió? Bueno. Genial. Entonces tenemos tres casos posibles para las paredes y cómo nos complica ese problema. El primer caso es, mi pared tiene techo de tejas españolas, tiene tirantes, entonces mis tirantes cargan en mi mampostería y mi mampostería tiene una carga un poco superior y después le transformo a mi carga equivalente. Ese es mi primer caso. Vamos a escribir. Es nuestro primer caso entonces. El segundo caso era techo plano. El techo plano se divide otra vez en un caso A. Profe, una consulta. Ese Sí. que pasa de la mampostería a la losa sería, por ejemplo, la cumbrera, ¿verdad? Tienes una viga cumbrera que está apoyando el techo, entonces le determinas un área de influencia y le haces pasar a la carga al ladrillo de la pared y en la pared a la losa. Sí. Lo que sí tenés que verificar ahí, que generalmente es empírico acá en Paraguay, es la cantidad, el espacio que tiene que tener que tiene que entrar la viga en la pared para verificar el aplastamiento del pilar del ladrillo. Creo que eso antes se daba de madera y metal, o al menos salía en la parte teórica de cuánto era el ancho mínimo que tenía que tener nuestra viga cumbrera en la pared para evitar que se rompa el ladrillo o que no se reviente el revoque. Bueno, volviendo. El segundo techo es el caso plano. El segundo caso es el de techo plano. El primer subcaso del segundo caso es techo plano con vigas, pilares y... Opa, ya me fui a hacer el reloj. Con vigas y pilares. En ese caso, no hay carga de techo. Porque la carga de techo se transmite a las vigas y después a los pilares. El segundo caso es
techo plano sin pilares, entonces las vigas transmiten su carga a la mampostería y la mampostería para abajo. En ese caso se opta lo que es mampostería armada. Ahora, la pregunta era, el contacto que hay entre la losa superior y la mampostería no genera una pequeña carga. Sí genera una pequeña carga y por eso hay que verificar el tema de cada cuánto hay que poner las vigas y cuánto es lo máximo que puede cargarse esa viga para no aplastar tu ladrillo y que te empiece a fisurar todo. Respecto a la pregunta del compañero. ¿Alguna consulta sobre las cargas lineales y cómo su influencia de ser carga superficial pasa a ser carga lineal por el tema de que está apoyando en las paredes de nuestro techo? Profe, ¿puede explicar otra vez cómo es el sistema para el techo plano sin pilares? Para el techo plano sin pilares, directamente, voy a borrar acá. Aquí tenemos una mampostería, aquí tenemos otra. Entonces sobre esta yo decido colocar una viga. Y acá también coloco otra viga que ataja mi techo y acá otra viga que ataja mi techo. Entonces las losas del techo plano van a ir acá. La carga de mi techo plano se va a transmitir a esta viga y de esta viga va a ir a la mampostería. Entonces la mampostería le tengo que reforzar de alguna manera para que soporte ese problema que está teniendo de la carga que está transmitiendo esa viga de techo plano. Y como dijo el compañero, hay que controlar la deflexión de esa viga. Y el último caso es losas en dos direcciones cuando hay una carga concentrada. No sé, ustedes son súper excéntricos y quieren colocar un águila dorada de oro puro de 24 quilates en su losa y mostrar que demasiado plata tiene. Entonces, esa águila o esa estatua va a generar una carga concentrada. Como dijimos que la losa en dos direcciones transmite su carga en las dos direcciones, esta carga puntual la convertimos en una carga uniformemente distribuida y con esta nosotros analizamos la carga actuante en la losa. Este creo que es el caso más fácil de todos. El más complicadito es el de carga lineal. ¿Alguna pregunta sobre la naturaleza de las cargas? Porque ahora vamos a empezar a hacer el ejercicio, vamos a aplicar ya estos conceptos que dimos. Profe, yo tengo una consulta. Escucho. Cuando tenemos así, qué sé yo, maquinaria o cosas así, que tengan una gran superficie, ¿existe un límite, digamos, en qué caso considerar como superficial y cómo hacer para que sea puntual? O sea, si es que hay diferencia. Va a depender del sistema de sujeción de tu máquina. Por ejemplo, tenés una máquina que tiene 4 patas. O no sé cómo sería el apoyo de tu máquina. Generalmente las máquinas tienen luego un recrecido para la fundación para evitar las vibraciones. Entonces ahí se hace una consideración sobre ese sistema en sí. Pero para considerar una carga superficial, una carga puntual, dependerá del apoyo de las patitas que tenga tu máquina o si trabaja así sin patitas nomás. No sé el caso. Lo que yo llegué a hacer es una base trituradora y en la trituradora me lo tenías 4 patas. Y con esas patas para mí era una carga puntual y le hice sus correspondientes amplificaciones de valores de carga porque era una carga dinámica. Entonces tenía que convertirlo en una carga estática aproximadamente equivalente al efecto de la carga dinámica. Ok, gracias, profe. Profe, ahora que el compañero habló lo de la maquinaria, en la clase pasada, no me acuerdo si era obviamente, pero habían dicho que cuando se estaba haciendo la estructura se colocó así una grúa encima de la losa y como por ejemplo esas sobrecargas que no están calculadas afectaría o tipo cuando vos estás diseñando tenés en cuenta un no sé, extra, así como esa grúa que se puso nomás. Debería de haberse considerado esa losa para poder
poner la grúa, porque la grúa en sí lo tiene su muerto, tiene su anclaje en la losa. Si le pones nomás así, te puede generar problemas en un futuro. Respecto a la pregunta de Carlos, entonces depende del valor de la superficie de apoyo para que consideres puntual o superficial, y es el mejor resumen que posible para considerar de esa manera. Si la área de contacto es muy pequeña, entonces vos puedes considerarle como una carga puntual. Que el ejemplo de ese es la patita de algo, las patas de algo, como dijo la compañera, una grúa, no sé, 4 patitas. La grúa senda grúa está apoyando en 4 patas. Entonces nuestra losa sería 4 cargas puntuales que tenemos que hacer su refuerzo respectivo por el valor de la carga que tiene. Suele generalmente hacerse eso en el techo de la edificación para alzar materiales y eso. En el último nivel se coloca una grúa y ahí se analiza, o sea, se alzan los materiales. Recuerdo que en el edificio del Icono la grúa se quedó ahí como 2 años por ahí, porque después no podíamos bajarle. Alzaron la grúa y no se podía bajar. ¿Cómo sería para tapar hueco? ¿Cómo entraría, profe? ¿Cómo es para tapar hueco? Ya. Lo que esconde las cañerías. Depende de cómo está. Si colocaste vigas debajo de ese tabique, entonces se queda como carga de viga. Ahora, si el hueco está en el medio de la losa y vos le colocaste unas cargas perimetrales ahí, dependerá de si este hueco es considerable o no para ser considerado una carga de borde, que eso van a dar en la parte de losa en borde libre. Ahora, si ese hueco no es considerable, según lo que nosotros habíamos visto en los predimensionados, podíamos considerarle superficial porque ese hueco no era considerable. ¿Cómo es que tuvieron que adintelar para poner en riesgo la estructura? Para no poner en riesgo la estructura, me digo que sí. Es que justamente eso les va a pasar en la vida profesional, que les cambian el uso. Hace poco tuve un caso, una compañera me preguntó, el clásico gimnasio en 3er piso, pero el edificio era de viviendas. Entonces, al tener un 3er piso con un gimnasio, son otras cargas las que se manejan para gimnasio, y la losa obviamente que no se comporta igual, porque la carga a la cual se consideró era para un uso de creo que era oficina o viviendas. Al ponerle un gimnasio encima y tirarle, no sé, las cosas de CrossFit que pesan 1000 toneladas por ahí, generaba mucha vibración en la parte de abajo y la vecina les metió creo que una demanda o algo así, porque le estaban por romper todas sus ventanas. Por la vibración, la losa empezaba a deflectar y le apretaba los vidrios de su ventana. Ya estaba, creo que explotó un vidrio o algo así. Ese es un problema que pasa lastimosamente. Profe, el hecho de cambiar de lugar también ese tipo de maquinarias puede influir mucho. Sí, te puede influir porque vos estás considerando pues en una posición y que el comportamiento de la estructura es para esa posición. Ahora si de repente te cambian la máquina, tenés que tener unos buenos coeficientes de seguridad para que pueda soportar, no es lo recomendable. Generalmente para instalaciones industriales pasa por un proceso la parte de diseño. Para lo que es lo que pregunta Stefani, para las cascadas artificiales, también hay que considerar las cascadas artificiales porque es carga de agua. También generalmente se hace estos techos verdes que son muy de moda ahora. Tenés que tener en cuenta porque son carga de agua y de tierra que está actuando en tu edificio. Aguántame un ratito. Ya volví. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio, ya que tenemos más o menos claro qué vamos a hacer con las cargas.
nuestro ejercicio es este que ustedes tienen. Bajaron el ejercicio para que me puedan seguir y también hacer las consultas puntuales sobre cómo hacer este. Nosotros vamos a analizar hoy las losas en dos direcciones. Como habíamos visto ya en la semana pasada, las losas en dos direcciones para este edificio son esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Ah, y la losita, esta chiquitita. Creo que el amarillito no es muy un buen color para marcar. Tampoco el rojo. Verde menos. No encuentro el blanco. Pero un poco el azul. Ahí, este se ve mejor. El azul es muy oscuro. Ah, este está espectacular. Este es rojo. Este es lo que vamos a analizar nosotros hoy. La losa 3, la losa 2, la losa 4, la losa 7 y la losa 8. Bueno, vamos a empezar por la losa 2. ¿Por qué? No hay por qué. Nuestro edificio es así en 3D. Ya está medio churro acá. Vamos a analizarle a esta losa de aquí. Y para eso es interesante saber qué cargas están actuando en esa estructura. Si le agregamos hasta nuestra estructura de hormigón las paredes, nos queda así. Las paredes con lo que es la parte de tirantería. Aquí tenemos nuestra vía cumbrera chiquitita que mencionó hace rato Alicia. Acá hay otra vía cumbrera que no está apoyando en pared directamente, sino que apoya cerquita a la pared. Tenemos unos dinteles y acá la parte de tirantería. Bueno, según nuestro plano de arquitectura, ¿hasta dónde va la losa 2? ¿Le agarra esta pared? ¿No le agarra esta pared? ¿A qué zona está nuestra losa 2? Está la cumbrera por ahí. Miren su plano de arquitectura. Por eso ahora es vital que ustedes miren su plano de arquitectura. Lo veo, profe, pasa un poquito la cumbrera. Por acá, por ahí, ¿verdad? Queda dentro, sí, queda dentro de la losa 2, creo, la cumbrera. Ok, eso es un buen dato. Entonces en la siguiente diapositiva ya tengo más o menos el copiativo, en donde tenemos esta zona de nuestra losa 2, y como dijeron ustedes, estas mamposterías están quedando dentro de mi losa 2. Por ende, van a ser cargas que tengo que considerar y distribuir en mi losa 2. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, vamos a identificar en esta losa qué cargas están actuando. Voy a poner mi texto. La primera carga que podemos decir que está actuando en esa losa 2 es mampostería, sí. ¿El peso propio de la losa, profe? Peso propio, sí. Techo. Techo, en este caso sí, porque vimos que en el 3D la tirantería apoya en nuestra pared, entonces la carga del techo también nos va a romper las bolas. ¿Hay un blindex parece ahí o no te pienso? Sí, vamos a considerar también carga de blindex en este caso. Y vamos a ponerle y después vamos a ver qué hacemos con la carga de blindex. Después, Mortero, profe, del piso. el mortero del piso, sí. Puerta. ¿Y el piso? Piso. También. Ah, y el piso también, porque si no me digo si ponemos mortero y no le pone piso, ¿no? Mortero del piso y el piso. Después, Y revestimiento no tiene. no nos da mayores detalles, pero vamos a anotar en nuestra lista de cargas. ¿Alguna otra carga que le ven por ahí? Cosas que van adentro. El equipamiento fijo, por ejemplo, o no. Sistema de cañería no entraría, profe. Puede ser también.
Acá hay que chutar nomás, después vamos a ver si realmente va a ser significativo su efecto o podemos considerar si el coeficiente de seguridad aporta todo. Profe, No tan así. las personas. Sí, Las la persona. personas, eso sí es interesante, porque medio que si no vas a entrar nunca ahí. Eso es lo que vamos a hacer ahora, Pablo. Identificar cuáles son las significativas. Ahora vamos a meterle... ¿Cómo? Los muebles y eso. Entra en cosas que van adentro. Vamos a poner coma, muebles. ¿Por qué las cañerías? Porque realmente puede haber cañería colgada, pero vamos a ver los datos del edificio para identificar cuáles realmente están actuando, cuáles pueden ser despreciables en comparación de otras peores. Y eso. Ahora estamos haciendo una lista nomás de qué puede haber ahí, según lo que vemos en la arquitectura. En este caso, por ejemplo, no hay ningún rebaje, porque si había rebaje, iba a haber lo que es el contrapiso del rebaje. O sería lo que es lo que se rellena el rebaje. Contrapiso para rebaje le vamos a poner. En este caso no hay, pero es una carga que puede haber. Después, creo que con cosas que van adentro entramos muchísimas de las cargas que estamos analizando. Tenemos nuestra lista de cargas, entonces vamos a ir a la siguiente pestaña donde está cuáles son las cargas que vamos a estar considerando. En el material que ustedes tienen van a ver que ya hay unas listas de cargas, entonces ahora vamos a identificar o vamos a analizar cómo se determinan esas cargas. Dijimos que el peso propio era una carga a considerar, entonces le atinamos ahí según nuestro esquema de carga. El peso propio va a ser determinado por la densidad que tiene, o sea, el peso específico del hormigón armado por el espesor de la losa. Este espesor, ay Dios, justo que agarré el negro. Ahí. Este espesor, ustedes ya lo definieron en predimensionado. Por eso es que necesitamos predimensionar la losa para poder identificar cuál es el peso propio de nuestra estructura. Multiplicamos entonces por el valor del peso específico del hormigón, esto está en kilonewton por metro cúbico, y ahí determinamos nuestra carga en kilonewton por metro cuadrado. Ahora, ¿qué tipo de carga es el peso propio según su la clasificación? Su tiempo, es una carga superficial, sí, después. Permanente. Es una carga permanente, eso es lo que quería escuchar. Uy. ¿Se entiende ahí que dice permanente? Es una carga permanente. Más fino nomás, profe, el marcador para que se vea. Es que esa es otra cosita. Acá. Permanente. Uy, no se ve nada. Letra de doctor, permanente. Bueno, al ser una carga permanente, la norma nos dice que tiene un valor de coeficiente de mayoración de efecto, o sea, de la carga. Entonces, se le aplica el valor de 1.35 para las cargas permanentes. Estos son números que ustedes ya van a tener que saber. La norma española es la que tiene ese valor de coeficiente de mayoración. Si usamos otras normas, tendrán otros coeficientes de mayoración para cada efecto de carga. Pero en este caso, estamos usando la norma española, entonces el carga permanente vamos a tener ese coeficiente. Vamos a anotar acá. Carga permanente tiene un coeficiente de mayoración de 1,35. Pasamos entonces a la siguiente carga. Según nuestro copiatín de hace rato, teníamos peso propio, ya cumplimos. Vamos a ir tachando acá. Ya está peso propio. Tenemos techo, blindex, mortero del piso y el piso revestimientos. Vemos que en nuestro copiatín acá de tabla ya dice piso más revestimiento. El piso más revestimiento va a depender de qué material nosotros usamos para piso y revestimiento. Si usamos materiales convencionales como el piso que siempre se usa, calcáreo, porcelanato capaz, la norma nos dice que podemos tomar un valor, no se ve, ahí, de 1 kilonewton por metro cuadrado, como el peso de mi piso más revestimiento. Es una carga superficial nuevamente. ¿Y de qué tipo es? Es una carga permanente. Toda vez que no tengas tanta plaza para cambiar cada rato tu piso. Al ser una carga permanente, adopta el coeficiente de 1.35.
multiplicamos ese coeficiente por la carga de servicio, que sería el valor de la carga en sí, obtenemos así nuestra carga de diseño, que es nuestra carga mayorada. Ahí me salté que era la carga de servicio y la carga de diseño. La carga de servicio es el valor de la carga actuante en la estructura. Y la carga de diseño ya es la carga mayorada. Entonces tenemos una QS, que sería la carga de servicio, y una QD. La QD es el coeficiente de mayoración por la carga de servicio. Entonces, para pisos más revestimiento, pisos convencionales, sin ninguna extraña cosa que se le coloque, tendría 1 kN por metro cuadrado y al multiplicarle por su coeficiente de mayoración ya queda el valor de la carga de diseño. ¿Por qué le digo convencionales? Porque puede ser que ustedes quieran hacer un revestimiento en mármol o piso granítico, o si no, estos pisos sobre elevado para la parte de tuberías. Entonces ahí tienen que hacer las debidas consideraciones y ver qué dice la norma sobre ese valor que tenemos que considerar para la carga actuante. Entonces ahí tachamos lo que es mortero de piso y revestimiento también. Ahora, cañerías, ya que mencionamos. Hay cañerías en esta estructura, en esta losa en sí. Y no se ve, por ejemplo, la mano ni nada. Hay un bañito ahí abajo. Mira. Bueno, aquí, por ejemplo, ¿por dónde ustedes bajarían la cañería de estos baños, de estos dos baños? ¿Por qué sector? Vamos a borrar acá. Taca, 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 taca. Ustedes con su conocimiento de instalaciones. ¿Por cómo? Por el hueco. Edificio que hay ahí. Por este orificio. Acá vamos a meter la cañería. Todo vamos a meter hacia este lado. No vamos a hacer recorrido. Pero ¿qué pasa si yo les digo que acá está la cámara de inspección y este hueco no existe porque el dueño les dijo, no, ¿saben qué? Yo quiero hacer acá mi jardín interno con flores bonsai de, no sé, extraídas de Japón o de la isla de Fuji, no sé, invento. Entonces, esta zona ya no es hueco. ¿Cómo van a hacer que llegue a la cámara de inspección su cloaca? Y va a pasar por abajo de la luz por ahí. Dependerá por cómo quieren hacer ustedes el recorrido. Si quieren que se vea sus heces fecales que van chorreando por el frente de su mampostería, pueden llevarla acá, bajar acá con su cañería bajada y después por abajo le llevan. O pueden hacer también el sistema de cañería colgada. Entonces ahí llegaría lo que es carga de cañería. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer acá la unión del ramal y este ramal vamos a llevarle hacia acá. Y va a estar pegado por el techo de la losa. Si le miramos a la losa desde un corte, entonces la cañería pasaría por acá. Y hay que atajar esa cañería con grapas o algo así. Ese ejemplo de sistema de cañería seguro que ya vieron en el supermercado. En el estacionamiento del supermercado, si ustedes miran para arriba, hay un sinfín de cañerías que se cruzan todos. Que puede ser cloaca, agua corriente, cañería de incendio, señales débiles, etc. Ahí es que nosotros tenemos en cuenta la carga de cañería. Para nuestro edificio en sí tenemos un hueco que no tiene ningún conflicto para sacar por ahí las cañerías y después en planta baja nomás hacer el cambio de dirección o llevar hasta esa cámara de inspección ficticia. No vamos a considerar carga de cañería. Por ese motivo y porque tampoco no tenemos datos. ¿Entendió eso? Ustedes tengan, si tienen la parte de instalación de agua corriente o cloaca o lo que sea, tengan que considerar. Pero como nosotros no tenemos esos datos, no vamos a considerar eso. ¿Se entendió? Profe, y al bajar por el ducto ese que tiene la losa, como los caños van a estar tipo por la pared, pero por dentro del agujero, y igual se va a considerar ese peso, vamos a decirle, por esas paredes del ducto, o cómo. Para nuestra losa no se va a considerar porque no está apoyando en la losa. Sí, no en la está apoyando en un pilar, por ejemplo, tenemos que ver, pero como es una carga vertical, lo que te va a importar más es el codo de abajo. En la zona de abajo, cómo va a impactar esa zona, esos líquidos. Pero para lo que es estructura de hormigón, si tiene ese recorrido, su efecto no es considerable.
Profe, ¿y la cañería que iría a los rociadores detectores de incendio y eso también se deben de considerar? ¿Dónde se colocan rociadores de incendio? Para comenzarlo. Bien, la verdad que se colocan en industria y eso, pero se coloca por el En un techo. edificio. Los pasillos. En los pasillos, que son las zonas comunes. Nosotros no ponemos rociadores en las piezas. Se pone el detector de humo-calor. El detector le activa después a todo el sistema. Pero los rociadores, en esta casa, no sé, es demasiado pro, ya queremos hacer nuestra casa, vamos a colocarle acá nomás los rociadores. Espera que voy a cambiar mi punta. Acá vamos a colocarle a los rociadores porque esta es la zona de las áreas comunes. No vamos a colocar en las piezas. Para que vos cuando te salgas corriendo, el rociador te moje y puedas al menos salir más o menos quemado, ¿no? Soy un poco sanguinario con las descripciones gráficas de qué te va a pasar. Pero los rociadores, si la cañería además que la cañería de la parte de PSI, prevención contra incendio, es de hierro fundido, van a ser una carga para nosotros en las zonas comunes. Cielo raso para cubrir las cañerías, eso sí es muy interesante, porque aunque el cielo raso no tiene mucho peso, al menos que sea ese cielo raso de yeso. Generalmente se usa el cielo raso de yeso cartón, que es el Durlock. Entonces podés considerar una carga. Suponete que acá debajo de estas losas tenemos un cielo raso que ahora no tenemos datos. Entonces, no estoy leyendo esto de término medio. ¿Cómo que término medio de un incendio? A puntos, y jugoso puede ser también. Cuando tenemos entonces el cielo raso, ahí vamos a tener en cuenta la carga de cielo raso. En este caso, en este caso, no vamos a tener cielo raso porque no tenemos datos sobre eso. Ustedes son los culpables que me dé risa. ¿Cómo que van a compararse con un asado? Bueno, entonces cielo raso, por este lado, que nos olvidamos de colocar nuestra lista de carga, no vamos a considerar porque no tenemos ese caso, no tenemos esos datos. Pero en su UTP puede que tengan, entonces tienen que tener en cuenta. Sí. Siguiente elemento a considerar es nuestra temida mampostería. Acá ven que hay un cálculo de la SAM para el cálculo de la mampostería. Vamos a entender un poco qué es lo que pasó acá con el tema de la mampostería. Para la mampostería, como es una carga lineal, tenemos que transformarla en una carga superficial. Entonces vamos a irnos para atrás otra vez y vamos a analizar esta zona. Ahí. Dijimos que estas mamposterías, enviar acá, esta mampostería de aquí y de aquí, van a ser las que están cargando. Vemos también que hay mamposterías en este sector. Yo voy a considerar estas mamposterías que están en este sector. Yo diría que no, porque ya va a la vida directamente. Exactamente, ya va a la vida. Ya no le hacemos caso a esta mampostería, menos trabajo para nosotros, pero más trabajo después para al compañero que le toca hacer vida. Entonces, esta mampostería vamos a clasificarla, vamos a llamarle mampostería A1, así hacen ustedes en construcciones, ¿verdad? D1, D1, D1. Para la mampostería A1, ¿cuál es la geometría de esa mampostería? De aquí. Tenemos el corte. La medida en planta, vamos a sacarla de AutoCAD, vamos a usar en nuestro caso el copiatín que dice 1.66. Tenemos que esta mampostería mide 1.66 en longitud. En altura mide 4 metros y el espesor es una mampostería común, entonces tendría que tener 0,15 y también podemos ver en la planta que tiene 0,15. ¿Qué obtenemos nosotros entonces cuando hacemos esto? Lo que vamos a sacar es el peso propio de la mampostería
y vamos a dividir entre la superficie de aplicación. El peso de la mampostería sería 0,15. Esperen, voy a poner un texto acá. 0,15 por el ancho el largo de la mampostería por el ancho por el peso específico de la mampostería. Ese peso específico es igual a 16, si mal no recuerdo, cuando es mampostería de ladrillo común. Y cuando es mampostería de ladrillo hueco, sería 12 kilonewton por metro cúbico. Ese peso ya incluye todo lo que sería revoque, el mortero, etcétera, etcétera, etcétera. Este ya es el total. Entonces esa carga que nos sale aquí va a ser una carga en kilonewton, porque este está en metros, este está en metros, este está en metros, y este está en kilonewton por metro cúbico. Y sale un valor en metros, en kilonewton. Ahora, ese valor en kilonewton, que es lo que vemos después, un poquito más allá, es lo que se representa en este sector al multiplicar por el espesor y el peso específico. Y después le dividimos entre toda el área de la losa, de toda nuestra área de losa. Este valor de aquí, para hacer la distribución de la equivalencia de esa carga lineal que me está actuando en toda la superficie de la losa. Lo mismo se repite para las demás paredes. A1 es igual que B1, entonces no vamos a complicarnos, vamos a hacer nomás un por 2 ahí. A1, B1 es igual a A1. Y después tenemos C1. Para el valor de C1, que va a ser igual a D1 por su configuración, vamos a hacer lo mismo, solamente que aquí no tenemos la altura de C1. Al parecer está cerca de la cumbrera y podemos considerarle que está en la cumbrera nomás ya, entonces la altura va a ser, por la fórmula va a ser 0,15 metros por 1,66 por 4,51 por 16 kilonewton por metro cúbico. Ahí sale el valor de nuestra carga de mampostería. Y eso lo tenemos que dividir todito, ahí sale un valor X, y le dividimos entre la superficie de la losa. Entonces convertimos nuestra carga lineal de pared en una carga superficial. Después faltarían estas paredes pequeñitas, que vamos a llamarle no sé cómo llamarlo. 1, 2, 3 y 4. Uno es igual a 2 y 3 es igual a 4. La pared 1 tiene una forma trapecial, en un lado vale 4 metros y el otro lado vale 4,51. Y la pared 3 tiene, por lo que estamos viendo, un lado igual a 4,51 y el otro lado tiene 4,34. Si queremos hacer fino, vamos a sacar el área de esta pared, multiplicarle por el espesor y después multiplicarle por su peso específico. Una vez que tenemos eso, dividimos entre el área de la losa. Que ya tenemos todo resuelto nosotros en nuestro material. El 1,66 y 1,64 corresponden a la pared A1 y A2. El que tiene 4,51 corresponde a la pared C1 y D1. Este valor de aquí corresponde ya a la altura promedio de las paredes 1 y 2 por su longitud, por el 2, que serían los dos paredes, ¿verdad? Y aquí sería el otro elemento, o sea, las otras paredes, la 4 y la 3 y la 4,
por su, ¿cómo se llama? Por su altura. Su longitud por su altura por la cantidad de paredes que en este caso hay. Ahora, ¿qué es esto de acá? Este aquí, ¿qué es? Creo que no es la puerta o algo así. Exactamente. Nunca le hicimos caso a la puerta. Sí. Vemos que en este sector, acá hay una puertita, acá hay una puertita, acá también hay una puerta. Y en este sector, como dijo la compañera hace rato del blindex, es una puerta. Encima de esa puerta, ¿qué hay? Si nosotros hacemos una vista de este sector, una vista superior, entonces vamos a tener así. Y acá está mi blindex. Yo computé la pared hasta aquí. Esta es mi pared A1, esta es mi pared B1. ¿Y acá qué le pasó a este sector? Este sector de alguna manera va a cargar, entonces ahí entra lo que dijo hace rato la compañera, una combinación de todo lo que ustedes dijeron. De alguna manera acá se le va a colocar al menos una viga de Intel que va a hacer que la carga pase y se transfiera hacia este sector y luego a la losa. Genial, todos ya entendieron cómo es el sistema de adintelado de las mamposterías. Entonces lo que tenemos que determinar es este sector, ¿cuánto pesa? Como vemos aquí, esta pared medía 4 metros. Por ende, si nosotros analizamos esta pared de 4 metros, ¿cuánto le vamos a restar a esa pared para poder obtener esto? Tenemos que restarle la altura de la puerta. Está bien, 2 metros 10 el vano. Pero esta puerta tiene o menos un marquito. Y ahí dice está lo que dice Andrea, 2 metros 15. Porque el vano va a aumentar esa reducción de mampostería. Entonces vas a restarle menos 2,15 y sale el valor de 0,85, que es lo que aparece en el cálculo del material. Esa es la altura de este sector de aquí. Ahora, el ancho, vamos a tener que ver cuál es la característica que tiene o cuántos metros tiene esta puerta-ventana. Creo que yo borré acá, no sé si ustedes tienen en la arquitectura. 1,85, perdón. Estoy mal con las sumas y las restas. Ahí, 1,85. Ya está, acá sí me saltaron por la yugular ahí. Bueno, ahora falta en la horizontal. ¿Cuánto mide esta puerta? Tiene que ver. El tema es que el dintel va a estar embutido en mampostería y solamente ya le voy a restar el espacio del hueco de la puerta más el semimarco que tienen estos blindex. Por eso es que no le considero ahí el peso del dintel. Ya considero que ese 16 está absorbiendo o ya está dentro de ese valor de carga el peso de mi dintel. Si quieren hacer más fino, pueden hacer el peso del dintel, pero restar otra vez la mampostería y creo que es mucho esfuerzo para... Por tu culpa, van a corregir así los exámenes. No se preocupen. No somos así de malos para irnos hasta el detalle del picaporte, no. Queremos que entiendan ustedes cómo es la naturaleza de las cargas y sepan determinar los valores de las mismas. Después, todavía no terminamos ni la losa 2. Santo Dios. ¿Cuánto medían las paredes A1 y B1? A1 y B1 medían 1,66 aproximadamente. Ese cálculo más fino tendríamos que tomarlo en AutoCAD. Entonces sería, la puerta debería de ser 2,13. Maravilla. Y a eso le vamos a restar un 5 centímetros aproximadamente y es lo que explica el valor de aquí, que dice 2,15 por 1,85. No sé nomás si en la parte de arquitectura estaba el dato de la puerta, porque yo le hice, ¿cómo dice? De eje, no le hice exacto, pero había un 5,45 ahí entre las cotas y le resté el 1,66. Maravilla. No se vayan al detalle, por 5 centímetros se va a caer todo el sistema de carga. ¿Está bien? Que tenga un rango ahí entre valores. Nosotros no vamos a ir a... No, ellos consideraron 0,59.5 y era 0,59 mal, 0. No.
consideraron 0,59, que es el valor más cercano a lo que realmente estaba siendo edificado. ¿Qué es ese más 1,74 de las paredes? ¿Dónde, María Paz? María. No, Dice que dice 1,66 más 1,64. Ah, lo que pasa es que las paredes no son iguales, una es más chica que la otra. Yo le tomé nomás la más grande, así 1,66, 1,66, ya está. Una pared es 2 centímetros más chiquita. Le pifió, parece ahí el albañil cuando hizo. Ah, ya. Ah, y ahí lo que sí ya se quedaría igual ese 2,15. Genial, ya está entonces. Entendieron que tienen que restarle la puerta en este caso. Ahora, ¿por qué le restamos la puerta? Como dijo Carlos, pueden tomarle 1,66 nada más, no hay problema. ¿Por qué en este caso le restamos la puerta y no le restamos la puerta a la pared que está aquí? ¿Por qué sí en algunos casos y por qué no en otros casos? A lo mejor porque tiene un peso específico diferente. Un motivo puede ser ese. ¿Y otro? Por su área despreciable. Pues no es tan despreciable, pero sí, como dice Soler, es por el área. Generalmente cuando hacemos este análisis de carga, vamos a irnos para la otra diapositiva, cuando el área de la pared o del orificio es menor o igual, no, sería menor. Problema perruno, esperen un ratito. No, esta clase está medio densa. Bueno, continuamos. Entonces, cuando el área de la mampostería es menor a 2 metros cuadrados, entonces yo puedo despreciar esa área. Puedo despreciar esa área. Si es mayor que 2 metros cuadrados, entonces ya le tengo que restar al peso de la mampostería. ¿Por qué? Porque la reducción de carga para menor de 2 metros cuadrados es muy poca. Entonces, considerar el todo macizo nada más. Ahora, si es mayor que 2 metros cuadrados, la reducción de carga ya es interesante. Entonces hacemos esa reducción y hacemos esa discriminación. Esto es porque, ese es el porqué de la puerta de blinder la restamos y la puerta del baño no le restamos. Una pregunta, ¿viste que vos decís que si el área de un orificio es menor a 2 metros, se desprecia? ¿Y qué pasa si tenés, por ejemplo, varios baños, por ejemplo, bañitos o piezas pequeñas una al lado de otra, y tenés varias puertas con áreas menores a 2 metros, pero en la misma mampostería, por ejemplo? Ahí sí consideras. Entonces sí vas a tener una reducción. Si tenés así varias, una al lado de otra, por ejemplo, en un edificio de departamentos, no sé, que tiene un sector de baños así o vestidores o algo así, ahí vas a restar. Pero, bueno, no me puedo callar al perrito. Ahora, para la parte del techo, tenemos que analizar cómo es el sistema de apoyo de nuestros tirantes. ¿Cómo vamos a hacer esto?
¿Cómo vamos a hacer el tema de la carga de techo? Tenemos que analizar el sistema de apoyo de la... Ay, en serio me hacen reír ustedes por culpa de mi perrito. Papá Luchón, basta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para lo que es el sistema de carga de techo, dijimos que el techo va a estar apoyando a la mampostería y la mampostería es la que se encarga de transmitir a nuestra losa. Entonces lo que vamos a determinar es el área de influencia. Dice, ¿qué representa el 623 por 545? Eso representa el área de la losa a la cual vamos a estar distribuyendo nuestra carga. Nosotros dijimos que el área, la carga va a estar actuando de manera lineal y luego se va a hacer la repartición superficial. Por eso es un 623 por 545. Es el área de la losa. Vamos a analizar entonces nuestro sistema 3D ahí para ver qué onda. Entonces, acá esta mampostería está transmitiendo su carga a la viga. Entonces, no le vamos a hacer caso a eso. La que nos interesa son estas mamposterías de acá. Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Si le miramos a este tirante que está en este sector del tirante, ¿cómo ese tirante está apoyando o cómo se sostiene? Vamos a dibujar acá nuestro tirante. Ahí. Esta pared es esta pared, después tenemos la siguiente pared y por último la viga cumbrera que está actuando aquí. Entonces, ¿qué sector del techo va a ir cargado en esta mampostería que es la que nosotros estamos analizando? Esta es la mampostería que vamos a analizar, que es la que va a transmitir la carga de techo hacia la losa. Asimismo, como dijo Soler, la mitad. Tenemos que determinar la mitad de esta distancia entre este apoyo y este apoyo, y luego la mitad de distancia entre este apoyo y este apoyo. Y ese es el sector que va a cargar mi techo en esa pared. Entonces aquí por ahí sería la mitad, voy a cambiar acá. Aquí por ahí sería la mitad de esa zona y aquí tenemos la mitad del otro sector. Este es el área de contribución de mi techo hacia esa pared. Ahora, para las otras paredes tenemos que analizar. Si vamos a hacer un cálculo más o menos fino, voy a cambiar de color. En esta pared, este tirante que está aquí, este tirante de aquí, apoya en esta pared y en esta pared. El tirante que está en este sector apoya en este dintel, o sea, en esta contraviga y en esta contraviga. O sea, esta pedazo de viga y esta viga. Y el último tirante apoya en este sector y en estos dos sectores. Entonces, si vamos a hacer un cálculo fino, como les mencioné, vamos a tener que hacer un área un poco distinta. Porque esta pared que está aquí, no se ve muy bien ya la pared. Esta pared que está aquí es la que nos interesa que esté transmitiendo carga. Sería entonces la mitad de la distancia entre este punto de apoyo y este punto de apoyo, después la mitad de la distancia entre este punto de apoyo y este punto de apoyo, y la mitad de la distancia entre este punto de apoyo y este punto de apoyo. Nuestra área de este sector es un poco más extraña, es todo este sector, actuando como carga en estas mamposterías. ¿Por qué también le incluyo al sector de la viga y la contraviga? Porque por más que la viga y la contraviga no tienen ni una pared, si miramos la contraviga así, acá están los tirantes actuando y acá está la pared de al lado. La carga de techo actúa acá y transmite hacia los costados y luego va a la pared. Por eso es que también le incluye mi área de influencia a este sector. Ustedes tienen un resumen de eso en la planilla que vemos ahí, donde tenemos el ancho de uno por su área de influencia, más el siguiente ancho por su área de influencia, más el tercer anchito por su área de influencia,
y multiplicamos por la carga de techo. La carga de techo para un techo de teja y tejuelones podemos considerarla de 1,5 kilonewton por metro cuadrado. Ahora determinamos el peso de ese techo y lo dividimos entre el área de la losa. Y así obtenemos la carga por kilonewton por metro cuadrado. Le multiplicamos por el coeficiente, que en nuestro caso va a ser una carga permanente, y obtenemos nuestra carga de diseño. ¿Se entendió? No, no es el 1,12, 1,5 es. El 1,12 ya es el resultado Soler. Este es el 1,5. Es la carga por metro cuadrado de mi techo. Ahora, si ustedes tienen un edificio multipiso, ¿van a tener esta carga de techo? Exactamente, no van a tener esa carga de techo porque lo que está atajando su techo es el sistema de vigas y pilares. Respecto a la pregunta de Manuel, este 1,5 es cuánta carga hay en el techo por metro cuadrado, que para tejas españolas adquiere ese valor. Entonces vamos a multiplicar por el área, convertir en una carga puntual y luego distribuir en toda la superficie de tu losa. En toda la superficie de la losa vas a distribuir esa carga puntual. ¿Se entendió? $1,5 kilonewton por metro cuadrado en área. Así mismo. Si tienen otro tipo de techo, por ejemplo, son un poquito más tacaños y quieren un techo de té de chapa nomás, un poquito menos. El 1,12 ya es el producto de la carga de techo dividido, o sea, no es producto, dividido la superficie de mi losa. Si tengo una losa más pequeña, va a ser un poquito menor. Ese 1,5 para tejas españolas. Si tienen, no sé, ahora está muy de moda colocar este techo con chapa tipo sándwich. Van a tener una carga menor porque esa chapa tipo sándwich tiene menor peso. Esto dieron también, recuerdo que en Madrid Metal, que tenemos una carga de techo debido al material y hay que considerar un porcentaje de absorción de la cerámica. Y eso ya está contemplado acá. Ahora el último, según nuestra listita de cargas, nosotros habíamos hablado de que ya le consideramos ahora la mampostería, chau mampostería, ya tenemos techo. El blinding analizamos cuándo considerarlo y cuándo no, porque el peso del blinding en sí no es una carga muy pesada. Puede ser un poco quijilloso y considerarla sin problema, pero el peso del blinding en sí, no, como se dice, no mueve el amperímetro. Al menos que tengas mucha carga en el borde de vida del blindex, pero para nuestra carga superficial no va a hacer tanto efecto. El mortero de piso ya se fue también, revestimiento también. En cañería ya dijimos por qué sí, por qué no. Contrapiso en este caso nosotros no vamos a tener porque la losa está al mismo nivel. Nos falta considerar, ya tenemos ya entonces también, entendido. Tenemos cosas que se van adentro y personas. Esas dos cosas que van adentro y personas se categorizan en un sistema que sería sobrecarga de uso. Ahora, en edificios de viviendas viviendas, normalmente se utiliza, o la norma te dice que utilices 2 kilonewton por metro cuadrado como una sobrecarga de uso. Y esa sobrecarga de uso, ¿qué tipo de carga es? Como habíamos visto hace rato, es una carga variable. Porque no sabemos qué las personas van a cargar ahí encima del asunto y cuántas personas van a hacer. Se supone que en condiciones normales en una habitación estarían 2, 3, hasta 4 personas pueden estar, depende de los gustos de cada uno. Entonces esa carga de variable contempla eso nada más. Si le vamos a dar otro uso, como un gimnasio o un spa, una oficina o un depósito, tenemos que ver qué valor de la carga, qué valor nos recomienda la norma
para utilizar en esa clase de situaciones. Y aquí aparece otro coeficiente, que es el coeficiente de carga mayorada. Vamos a anotar acá. Para la carga variable. Para la carga variable, el coeficiente de mayoración es de 1,50. Así. Ahí está. Entonces, para carga permanente, 1,35. Para carga variable, 1,50. Y ahí definimos todas las cargas actuantes de nuestra losa y podemos determinar, sumándolas, la carga de servicio de la estructura, de esta losa, quiero decir, y la carga de diseño de esta losa. Nosotros ahora en la siguiente clase, la semana que viene, vamos a dimensionar cuáles serían las armaduras que van a resistir o van a ayudarnos con lo que es esta carga actuante en la estructura, que es la carga de diseño. Por eso vamos a hacer en la siguiente semana. Tenemos terminado entonces nuestra losa 2. Vamos a pasar a la losa 3. La losa 3. ¿Qué tiene de especial esta losa? ¿Qué carga de mampostería por lo que veo? Sí, así mismo, tiene carga de mampostería. Después, ¿qué tendría entonces, aparte de la carga de mampostería? Sobrecarga. Sobrecarga de uso, el techo, como dijeron ahí, sería muy parecida a la losa 2, pero un poco más fácil de calcular debido a que ya no hay muchas mamposterías, hay prácticamente 2 mamposterías nada más. Estas dos, o sea, esta que son casi iguales, y estos pedacitos chiquititos que prácticamente son iguales. Entonces, en nuestro sistema de carga vemos que es más simple su análisis. Tenemos el peso propio nuevamente, el espesor por el peso específico del hormigón, sale la carga por kilonewton metro cuadrado, le mayoramos por un coeficiente de mayoración de carga permanente, sale la carga de diseño. Piso más revestimiento, sigue teniendo el mismo valor. Mampostería, este sería el valor de la mampostería más larguita que está hacia aquí. Aquí. De aquí. Como este sector es una puertita y realmente no nos dice cómo es si es una puerta, es un vano, si es un agujero hasta el techo, para este cálculo se consideró como que es un orificio, un vano nomás, una puerta, un marco de puerta sin puerta prácticamente. Eso sería un vano. Entonces, por eso es que no le resta, queda como 5,66 por 4,51. Más los pedacitos chiquititos de 0,46 por su altura media, por 3 secciones de ese sector, que serían estas cositas de acá. Esta cosita de aquí, esta cosita de aquí, y por aquí hay otro. Y dividimos entonces, después de multiplicarle por el espesor y el peso específico, dividimos por la superficie de la losa y obtenemos nuestra carga de servicio, al multiplicarle el coeficiente de mayoración, la carga de diseño. El techo del mismo modo, este es mucho más fácil, vemos que el apoyo de tirantes es en este sector, y en este sector, entonces directamente la mitad en nuestra losa, en nuestra mampostería. Y eso es lo que se lleva a carga de techo. Y después la sobrecarga de uso que se mantiene, porque este sector todavía es una pieza, una habitación. Entonces, terminamos la losa 3. Carita feliz. La siguiente losa es nuestra losa 4, 8 y 7. En la losa 4 vamos a hacer el listado rápido de cargas que están actuando. Tenemos mampostería. No hay mampostería. En la losa 8, que es la de aquí, tampoco. Y en la losa 7, tampoco. Porque la viga justo pasa por acá, entonces me absorbe la mampostería. Mucho más fácil el análisis de carga. Entonces en las 3 lositas vamos a tener una sobrecarga de uso. Vamos a tener una sobrecarga de uso, un peso propio, después vamos a tener piso más revestimiento
Sí o sí vamos a tener esas tres cargas que vamos a ver en el análisis. La losa 4, entonces tenemos peso propio, piso más revestimiento y la sobrecarga de uso. La altura de la losa cambió, ya no es más 15, es 14, entonces cambiamos acá 14 por 25, lo multiplicamos por su coeficiente correspondiente y sacamos el valor de la carga de diseño. Piso más revestimiento y sobrecarga de uso. Y la losa 7 es de 11 centímetros nada más, entonces multiplicamos esa altura por su espesor, o sea, por su peso específico y determinamos la carga de diseño. Ahora, para la losa 8 hay una particularidad que tiene esta cosita, tiene relleno. Porque si nosotros miramos, aquí hay algo que dice rebaje. Acá nos muestra un rebaje. Por ende tenemos que agregarle una carga que hace rato dijimos que no íbamos a tener. Esta losa 8 mi viga, mi losa 8 y continúa la viga. Tenemos un rebaje. Acaba las cañerías y otras cositas y se le rellena de piedra y hormigón de cascote. Para nuestro sistema de análisis de carga, este sector que yo le agregué acá es un peso que está actuando en mi losa. Por ende, entra esta celda que les mencioné, relleno de hormigón de cascotes. El peso específico del relleno de hormigón de cascotes sería de 16 kN por metro cúbico, que es básicamente el peso de mi ladrillo, porque se considera que está actuando, o sea, se considera como la misma densidad que el ladrillo. Y el espesor en este caso es 20 centímetros. Teníamos que esta viga, o sea, esta zona de rebaje era 15 centímetros. No recuerdo cuántos centímetros era el espesor. Pueden verificar esos planos, cuánto es el rebaje. Porque es 0,20. 0,20 nomás dice en el planito. Te veo enseguida. ¿Me confirma si dice 20 Sí, centímetros? 0,20 dice. Bueno, 20. En nuestro TP nosotros habíamos dicho que era 25. Entonces para nuestro TP hay que tener en cuenta que vamos a usar 25, ¿verdad? Vamos a usar 20. Entonces este valor que está aquí es 20 centímetros de lo que es el hormigón de cascote acá que está rellenando mi baño por su peso específico. Le multiplicamos por 1,35. ¿Por qué? Porque eso no va a variar en el tiempo. Es una carga muerta. Esa es otra forma de decirle a las cargas permanentes que están siempre en el edificio, carga muerta, si salen en el examen. Y después tenemos nuestro piso más revestimiento y finalmente nuestra sobrecarga de uso. Siempre que no hagan nada raro en el baño, entonces van a tener esa sobrecarga de uso de baño. El peso de la cañería ya consideras como parte de ese relleno. O sea, que ese relleno nosotros no le estamos reduciendo el espacio de la cañería. Entonces ahí tenés una ganancia de efecto, o sea, de carga. Porque nosotros realmente, si vamos a hacer súper fino, tenemos que reducirle esta área ocupada por la cañería y todo eso. Nosotros no estamos haciendo eso, por ende podemos decir, este peso de la cañería está siendo contemplado en esta zona de hormigón de cascotes. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen ninguna consulta, ya pueden tomarse su recreo antes de la clase de teoría. Y nos vemos, no sé si en la clase de TP o en la parte práctica 2, donde van a continuar haciendo análisis de carga, pero de losas en una dirección y voladizo. Y yo me voy a ver qué pasa con mis perritos.